Quisiera invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Salmos, el capítulo 34, versículo 8. Leemos la palabra del Señor. Antes de orar, vamos a leer, dice: Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Siguiendo con la serie ¿Quién es Dios?, toca el 9º mensaje, cuyo título es Dios es bueno. Vamos a orar. Incline su rostro. Ore juntamente conmigo. Oh Dios amado, hemos cantado y hemos alabado y hemos declarado acerca de tu bondad. Cuán inmenso eres, Señor, cuán generoso y misericordioso eres para con cada uno de tus hijos. Señor, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, experimentamos tu bondad. A veces somos conscientes o a veces no lo somos, pero cada instante de nuestra vida tú te muestras generoso para con nosotros. En esta hora, Señor, al acercarnos a tu palabra, queremos disponer nuestro corazón para oír tu palabra, para oír tu voz. Queremos ser enseñados, edificados, fortalecidos, nutridos, Señor, por la verdad de tu palabra. Así pues, disponemos nuestro corazón, disponemos, Señor, nuestra mente para recibir, Señor, tu palabra eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Conocí un joven hace ya más de 25 años atrás. Fue invitado a un retiro de pastores en la serranía, en la ciudad de Lima. Acudieron en aquella oportunidad muchos, cientos de pastores, no sé si todos los pastores del Perú, de aquella denominación. El joven era el único que no era pastor. Un joven aprendiz, un joven discípulo, que su pastor tuvo a bien llevarlo tal vez para motivarlo, para incentivarlo, para que aprendiera y quizás un día tome la decisión de entrar al ministerio. En aquella reunión había una hermana, la única dama, que por motivos de su condición de ser la secretaria de la Iglesia Nacional tenía que estar allí. En el primer día, en esa mañana, después de las plenarias y las charlas, se llegó la hora del almuerzo. El joven fue a su dormitorio para sacar algo y se demoró un poco. Y cuando llegó al salón comedor, ya todos estaban sentados, todas las sillas estaban ocupadas, pero él buscaba y por fin encontró una mesa con una silla vacía. Así que se acercó y se sentó y dio la casualidad, entre comillas, casualidad, que en aquella mesa estaba también la hermana. Bueno, el joven se volteó para colgar en el borde de su silla su maletín donde tenía ahí su cuaderno, su Biblia, y ya estaban servidas los vasos con la chicha morada. Y cuando él se incorporó, topó con su brazo, con su codo o su mano, su vaso y lo tumbó y derramó su chicha morada en el mantel blanco. Y por más que intentó salvarlo, ya no pudo. Las mesas eran circulares, habían alrededor de 8 personas por mesa. Y el mozo venía molesto. De lejos miraba y había observado el desastre ocurrido en aquella mesa. Estaba enojado. Y el joven estaba avergonzado, rojo. En ese momento, cuando si te ha pasado algo similar, tú quisieras que la tierra se abra y te trague. Y cuando el mozo ya estaba ahí cerca, inmediatamente la hermana le dijo: joven, he derramado mi vaso, ¿puede usted ayudarme?
Y el semblante del mozo cambió. Y le dijo, no se preocupe usted, yo me hago cargo. Aquel acto de bondad, de generosidad de esta hermana, que bien podría ser su mamá o su hermana mayor, de este joven. Este acto de bondad, de inculparse para evitar mayores vergüenzas, jamás lo olvidaría. Una desconocida. No lo hizo cualquiera de los pastores allí presentes, lo hizo aquella dama. Y por supuesto el efecto sería el más conveniente para con el mozo. Y actos de bondad usted ha experimentado y usted ha conocido gente buena. Cuando usted ha tenido una necesidad económica y alguien le prestó dinero. O cuando usted estaba enfermo y no tenía un familiar al lado suyo, alguien vino y le alcanzó una medicina, un jarabe, una pastilla. O cuando tuvo que mudarse de casa, gente vino y le ayudó cargando las sillas, la mesa. Gente buena. Ha conocido usted gente buena y seguramente usted también ha expresado bondad y generosidad. Pero en esta noche, hermanos, queremos hablar acerca de Dios, que Dios es bueno. Y queremos responder una pregunta: ¿qué significa que Dios es bueno? O antes, ¿cómo definimos bueno? ¿Cómo podemos describir o catalogar a una persona o alguna acción de bueno o buena? Un padre lleva a su hijo al supermercado, lo lleva en brazos a su pequeño. Y caminando por los pasillos donde están las golosinas, el niño señalando una bolsa de esas donde tienen los chisitos con sus colorantes, sus tintes, le jala la camisa al papá y le dice, quiero. Y el papá, que es un buen papá, le dice no, porque el papá sabe que le va a hacer daño. Inmediatamente el niño le dice, malo. Fíjese, el niño ya tiene su concepto de quién es bueno, quién es malo. Para él su papá es malo porque no le da lo que quiere. Claro, usted y yo sabemos que cuando este niño crezca, comprenderá, y mucho más cuando llegue a ser padre, que su papá no era malo. Sin embargo, mis amados hermanos, existe gente adulta, gente a la que podemos llamar intelectual, gente que ha estudiado, que tiene cierto nivel de conocimiento, que tiene la misma actitud de ese niño. Y por eso quisiera que vayamos a Isaías capítulo 5, versículo 20. Fíjese usted lo que dice Isaías 5, 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. No sé si a usted le ha pasado alguna vez que viajó a otro lugar, no necesariamente fuera del país. Si usted es de la costa, se fue a la sierra o se fue a la selva o se fue a una comunidad y en aquel lugar le dicen, aquí esto no es malo, esto es normal, esto está bien aquí. Vamos a hacer una prueba. Voy a pedirle que usted colabore conmigo. Voy a hacer un enunciado y usted va a mover su cabeza en señal de aprobación como que está bueno, como que está bien. Va a mover así su cabeza. Pero si usted considera que es malo, desaprobado, va a mover así. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿considera usted apropiado, correcto, que las señoritas de nuestra iglesia, miembros de nuestra iglesia, no me refiero a invitados, miembros de nuestra iglesia bautizadas, vengan a los cultos con minifalda? A ver, muevan su cabecita.
100% desaprobado. Pero usted viaja a ese país que le llaman el primer mundo y ahí le dicen, ¿esto es normal? Aquí es normal. Aquí no es malo. Ahora les pongo otro ejemplo, haciendo a un lado el tema de la minifalda. En el año 2000 se celebró en Ámsterdam una conferencia para pastores, organizado por la Asociación Evangelística de Billy Graham. Miles de pastores acudieron a aquella conferencia. Y me cuentan que en aquel gran salón de recepción, mientras esperaban que sean registrados, que les entreguen el photocheck, había un grupo de pastores de no sé qué lugar, sentados esperando, fumando unos enormes puros. ¿Qué les parece? Pastores. Y algunos se escandalizaron y dijeron, ¿qué es esto? El mundo entró a la iglesia. ¡Qué mal! Y otros les reclamaron y les dijeron, un momento, no juzgues. Porque para ellos no está mal. ¿Y cómo es esto, hermanos? Para algunos no está mal fumarse un puro, tomarse una botella de cerveza, ir con minifalda, etcétera, etcétera. Y por estas cuestiones se levantan personas y declaran que debemos ser tolerantes. Y que si queremos vivir en paz y en armonía en este mundo, debemos tolerarnos unos a otros y respetar nuestras ideas de lo que significa que es bueno para ti, aunque sea malo para él. Pero hermanos, hay un problema con este modo de razonar a la hora que queremos responder la pregunta, ¿qué significa que Dios es bueno? Porque no podríamos ponernos de acuerdo. Ni las mejores culturas, ni los países, ni las comunidades para describir y determinar lo que significa que Dios es bueno. Entonces, para responder a esta pregunta, he considerado 3 aspectos acerca de la bondad de Dios. Vamos a ver 3 aspectos de la bondad de Dios que nos pueden ayudar a responder esta pregunta, ¿qué significa que Dios es bueno? Primer aspecto de la bondad de Dios. Dios es la norma suprema del bien. Repito, Dios es la norma suprema del bien. Y quiero citar lo que dice nuestro hermano Wayne Grudem. Grudem dice así: la bondad de Dios quiere decir que Dios es la norma suprema del bien y que todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación. Ahora bien, Grudem sigue diciendo y se cuestiona y pregunta, ¿aprobación por quién? ¿Quién puede aprobar lo que Dios hace es bueno? Y Grudem responde y dice, nosotros no estamos en la capacidad ni en la condición de determinar que Dios es bueno, sino que su ser y sus acciones buenas son perfectamente dignas de su propia aprobación. En una frase corta y sencilla, para responder la pregunta ¿qué es bueno?, Grudem dice, bueno es lo que Dios aprueba. Punto. Y yo le añadiría, te guste o no, me guste o no, le guste a la cultura aquella o no, sea país del primer mundo, gente civilizada, adelantada, lo que fuera, bueno es lo que Dios aprueba. Y quiero que vayamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 31. Génesis 1, 31 dice así la palabra del Señor. Busque por favor en sus Biblias. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. No fue Moisés el autor del Génesis, que se sentó a evaluar la obra de Dios y dijo, me parece que esto es bueno. El sol, la luna, las estrellas. No fue Moisés.
No fue Adán, ni Eva, ni los hijos de estos que evaluaron y determinaron que era bueno. De ninguna manera. Antes, por el contrario, ante la orden de Dios de no comer un fruto, el hombre y la mujer toman la decisión de desobedecer a Dios con la falsa esperanza de llegar a ser como Dios y conocer el bien y el mal. Y nos preguntamos si acaso ellos no eran conscientes que el hecho de desobedecer una orden ya era malo. Recuerde que Adán y Eva no eran niños, era gente adulta. No podían ellos percibir y discernir y distinguir que obedecer una orden de Dios es lo bueno, mas desobedecerlo sería lo malo. Sin embargo, tomaron esa decisión. Porque en su corazón deseaban, independientemente de Dios, determinar qué es bueno y qué es malo. Y es por eso que hoy estamos como estamos. Por eso que hoy la gente declara: esto es bueno para mí, aunque para ti no lo sea. Y en ciertos países se espera alcanzar que las leyes aprueben, respalden, protejan, subvencionen sus pensamientos errados, torcidos, equivocados. Un hombre declara y dice: nací en un cuerpo equivocado. Estoy escondido, atrapado en el cuerpo de una mujer. Una mujer dice lo mismo: estoy atrapada en el cuerpo de un hombre. Y consideran bueno operarse, mutilarse. Le llaman bueno. Así que, hermano, nos toca a nosotros despojarnos de todo concepto humano de lo que significa que Dios es bueno. Nos toca aceptar que Dios es la norma suprema del bien, que el ser de Dios y las acciones de Dios son dignas de su perfecta aprobación. Y ahora quisiera que entremos al segundo aspecto acerca de la bondad de Dios. La bondad de Dios es única. Un hombre rico se acercó a Jesús para hacerle una pregunta y le dijo así: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y en Marcos 10:18 Jesús le responde: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Fíjese, este hombre rico, para acercarse a Jesús, primero le describe con un adjetivo calificativo: bueno. No le dijo maestro sabio, no le dijo maestro honorable, le dijo bueno. Apuntó por ese calificativo. Y lo que nos sorprende es la respuesta de Jesús. Le dijo: no me llames bueno, hay uno solo bueno. Ahora bien, el joven rico podría refutar a Jesús y decirle: pero no solamente Dios es bueno, yo también soy bueno, doy limosnas. Jesús, tú también eres bueno. ¿No alimentaste hace poco a 5,000? ¿No sanaste de la fiebre a la suegra de Pedro? Tú eres bueno. Job es bueno. ¿Acaso no Job compartía sus bienes con la viuda, con el huérfano? Hay gente buena. Pero el joven no le refutó. El joven aceptó. Porque en las palabras de Jesús indicaba que la bondad de Dios es única, exclusiva y diferente a cualquier expresión de bondad de cualquier mortal en la tierra. Arthur Pink nos dice al respecto: solo Él, dirigiéndose a Dios, solo Él es originalmente bueno en sí mismo. Las criaturas pueden ser buenas solo por la participación y comunicación que viene de Dios. Él es bueno esencialmente, y no solamente bueno, Él es la bondad misma.
La bondad de las criaturas es solo una cualidad sobreañadida, mientras que en Dios es su misma esencia. Comentaristas como Luis Berkhoff, Wayne Grudem y otros más nos hablan acerca de los atributos de Dios y hacen distinción entre atributos comunicables y atributos no comunicables de Dios. Permítanme explicarles. Se denomina atributo no comunicable a aquellos que pertenecen única y exclusivamente a Dios, como por ejemplo su infinitud, como por ejemplo su omnipresencia, como por ejemplo su inmutabilidad, etc. Pero se conoce como atributos comunicables aquellos que el hombre también experimenta y comparte de ciertos atributos que Dios tiene, como por ejemplo el amor. Dios ama, los hombres también amamos. Como por ejemplo la justicia, el hombre también imparte y hace justicia. Como por ejemplo la misericordia, como por ejemplo el atributo que estamos hablando esta noche acerca de la bondad de Dios. Los hombres también manifiestan bondad. Pero nuestro hermano Arthur Pink sigue diciendo, y cito, dice, la bondad en la criatura es como una gota. La bondad de Dios es como un océano. Dios es bueno eterna e inmutablemente, porque no puede ser ni menos ni más. La bondad de Dios no puede ser añadida ni restada, porque Dios es el sumum bonum. Esto quiere decir el sumo bien. Por consiguiente, hermanos, es única. Y ahora quiero entrar al tercer aspecto de la bondad de Dios. El tercer aspecto de la bondad de Dios es que su bondad es infinita y perfecta. Y aquí quiero citar lo que dice nuestro hermano Wilson Tozer. Tozer dice así: Dios es bueno infinitamente. ¿Por qué? Porque la infinitud es un atributo de Dios. Y es imposible que Dios sea algo, pero no sea completamente, infinitamente lo que es. Y Tozer dice, y hace una comparación, y dice, puede ser que el sol sea brillante, pero no infinitamente brillante. Puede ser que una montaña sea grande, pero no infinitamente grande. Puede haber un ángel bueno, pero no infinitamente bueno, porque la infinitud es un atributo exclusivo de Dios. Dicho sea de paso, es un atributo no comunicable. Por lo tanto, no es correcto afirmar que Dios tiene momentos de bondad. Hasta el mejor de los mortales, de los cristianos, tiene momentos y no momentos. Un pastor, un diácono, un anciano, si durmió mal, si se levantó malhumorado, no quiere hablar con nadie, pero para la tarde dice, voy a visitar a los hermanos. Tiene momentos, pero en Dios no hay momentos de bondad, porque la bondad de Dios es infinita y perfecta. Dios había capturado la atención de Moisés allá en el monte Sinaí, con la zarza ardiente. Moisés se acercó y en esa conversación que entablaron, Dios le comisionó a Moisés que vaya a Egipto para liberar a Israel de la esclavitud. Moisés comenzó a poner excusas. No puedo por esto, por el otro. Soy torpe en mi manera de hablar. Yo no sé hablar. Y Dios le responde en Éxodo capítulo 4, versículo 11 de la siguiente manera. Y Jehová le respondió, ¿quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al que no ve? Y él mismo responde,
¿No soy yo, Jehová? Y entonces nos preguntaríamos, ¿dejó de ser bueno Dios? Cuando Dios hizo al sordo, al mudo, al ciego, ¿estaba Dios malhumorado, cansado? ¿Era su momento de no bondad? Imposible. Falso. Alguien podría decir, hermano Cristian, yo acepto el hecho de que en la creación, en los 6 días de la creación, Dios declarara que todo era bueno en gran manera. Pero después de eso, dudo que ciertas acciones de Dios puedan ser consideradas buenas. ¿Qué podríamos decir de los niños que nacen con labio leporino? O que nacen seres con 2 cabezas, los siameses comparten un solo corazón. O niños que nacen sin brazos, sin piernas, con ciertas deficiencias. ¿Qué podríamos decir a ello? Algunos tratando de explicar dicen, bueno, los químicos farmacéuticos, los virus, otros le echan la culpa al cónyuge, es tu culpa. Pero en aquel entonces, cuando Moisés hablaba con Dios, no había tal cosa como los fármacos. Y Dios dice, yo hice al ciego, al mudo, al sordo. Lo que pasa, hermanos, es que nuestro concepto de bondad está alterado. Tenemos una idea de lo que significa ser bueno, como aquel niño que le jalaba la camisa al padre. Dios nunca, nunca, nunca deja de ser bueno. En su manera de obrar, en su ser, en su esencia, es infinitamente bueno. Si usted busca en YouTube y escribe allí el nombre de Elizabeth Rodríguez, la hija de Dios, y este es un caso entre miles, va a toparse con el testimonio de una jovencita que nació ciega. Pero Dios le dio la habilidad de aprender a tocar el piano. Toque el piano. Y le dio voz para cantar. Y vive para glorificar a Dios. No digo que su vida sea color de rosa o que todo sea fácil. Seguramente muchas veces se ha hecho esa pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Pero no podemos dejar, hermanos, de declarar que la bondad de Dios es infinita y perfecta. Entonces, hermanos, he mencionado acerca de 3 aspectos de la bondad de Dios para responder qué significa que Dios es bueno. Hemos dicho, número 1, Dios es la norma suprema del bien. No se trata de la opinión de los moralistas de la tierra, de los filósofos, de los intelectuales. Él es la norma suprema del bien. Número 2, la bondad de Dios es única. Aunque sea un atributo comunicable, es única. Número 3, la bondad de Dios es infinita y perfecta. Y ahora quisiera hablarles, hermanos, sobre 4 muestras o 4 demostraciones de la bondad de Dios. Hay muchas, sin duda. No podríamos en una sola noche hablar de todas las muestras de bondad de Dios, pero permítanme hablar solo de 4. Número 1. Primera muestra de la bondad de Dios en la creación. Leamos Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermano, tú y yo no existíamos y no habíamos hecho mérito alguno que fuera digno de que Dios nos creara. Hay un atributo de Dios, también un atributo incomunicable, es decir, exclusivo, que se llama la independencia. Y esto quiere decir que Dios es totalmente independiente de su creación. Dicho en palabras sencillas, Dios no nos necesitaba. Hay gente que cree que Dios nos creó porque Dios estaba solito en el universo y necesitaba compañía.
y necesitaba quien le aplaudiera y necesitaba quien le glorificara. Falso, falso, falso. Dios es totalmente independiente de su creación y no nos necesitaba. Fuimos creados por un acto de su voluntad y una demostración de su bondad. Dios no estaba solo. Dios compartía y disfrutaba de perfecta y entera comunión entre sí mismo, el Dios Trino. Quisiera que leamos Juan capítulo 17, versículo 5. Juan 17, 5 dice así. Jesús está hablando. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hablemos un poco de la gloria de los hombres. Imagine usted un rey lleno de pompa y gloria. El rey sale del palacio con su carruaje, con sus vestidos reales. Las trompetas están sonando. Él va exhibiendo sus alhajas de oro, su corona de oro, toda su majestad. Y la gente que se ha preparado, que se ha alistado, está en los caminos para mirar a su rey, para aplaudir a su rey, para darle gloria a su rey. Bueno, resulta que Dios no necesitaba de nosotros para recibir gloria, porque ya la tenía antes de la creación del mundo. Ya era glorificado eternamente. Por eso dice Juan 17:5. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Por lo tanto, hermanos, una primera demostración de la bondad de Dios es la creación. Tú y yo fuimos creados como un acto de su bondad. Segunda manifestación de la bondad de Dios en la provisión de alimentos. Salmo 145, versículo 9, versículo 15 y 16 dice así. Bueno es Jehová para con todos. Para con todos. Esto incluye a los ateos, a los blasfemos. Creyentes o no creyentes. Bueno es Jehová para con todos. Y sus misericordias sobre todas sus obras. Versículo 15. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Claro, los ateos y los blasfemos dicen, no, esa es mi fuerza y mi poder y mi sabiduría y todo lo que pueden atribuir, pero en realidad es Dios. Mateo 6:26 dice así, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hay gente que cree y hasta cierto punto acepta y dice, muy bien, hay Dios, sí, hay Dios. Pero Dios creó y se olvidó, como que nos abandonó. Eso es falso, hermanos. Dios creó y Dios sustenta. Y Dios es proveedor. Y Dios es bueno para con todos. Si usted tiene mascotitas y si usted compra esos pajaritos que viven en jaula, no deje de darle su comida. Usted es responsable de alimentar a ese pajarito. Porque Dios le dio alas para que busque su propia comida. Si usted piensa hacer un viaje por 15 días... mejor dele libertad a ese animalito, no lo va a dejar de hambre, ¿no? Sería la peor crueldad que usted cometiera contra ese ser. Y Dios hace esta comparación de las aves, que Dios las alimenta. Y dice, ¿no valéis vosotros mucho más? Así que Dios, en su bondad y en su generosidad, da el alimento a sus criaturas. Tercera muestra de la bondad de Dios en los sufrimientos de sus hijos. Hermanos, Dios tiene empatía. Dios sabe por lo que pasamos. Dios comprende nuestro dolor. Dios llora con nosotros. Juan, capítulo 11, versículo 35. El versículo, algunos dicen, este es el más corto de la Biblia. Jesús lloró. Había muerto Lázaro. Marta y María estaban adoloridas, acongojadas por el dolor de la pérdida de su hermano.
Y Jesús no llegó para resucitarlo fríamente. No dijo, ya, muy bien, ya, quita la piedra, Lázaro, sal. No, no, no. Jesús comprendía el dolor, la situación, y junto con ellas manifiesta su empatía. Jesús lloró. Y Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, Dios comprende tu dolor. Y por eso el cristiano tiene esta esperanza. Aunque tu dolor dure, llevas 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 10 años sufriendo. Pero la esperanza de aquel que cree en la bondad de Dios es que Él enjugará toda lágrima. Ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Y en cuarto lugar, hermanos, la manifestación suprema de la bondad de Dios está en la salvación, en tu salvación, en mi salvación. Romanos capítulo 2, versículo 4 dice, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Fíjese usted, su benignidad te guía, te conduce al arrepentimiento. Algunos son más dóciles, otros son más duros. Algunos ponen mayor resistencia. Pero no los juzguemos. Recordemos cómo éramos. Tito 3, del 3 al 5, nos lo recuerda lo que éramos. Fíjese, Tito 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, mire lo que éramos, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y de deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Todo lo que éramos. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, entonces nos salvó. No por obras de justicia, nos salvó como un acto de su bondad, siendo lo que éramos. Hermanos, he hablado solamente de 4 muestras de la bondad de Dios. En su creación, en su provisión de alimentos, en que Él sufre con nosotros, muestra su bondad cuando sufrimos, y muestra la mayor muestra, la grande, la suprema muestra de bondad de Dios en nuestra salvación. Y ahora, hermanos, quisiera responder una pregunta que no podemos pasar por alto. ¿Qué relación tiene la bondad de Dios con los males del mundo? Porque la gente reclama, la gente precisamente de eso se queja. Si hay un Dios tan bueno, ¿por qué tantos males en el mundo? Romanos capítulo 2, versículo 5 dice así. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, los males en el mundo no se deben a la falta de bondad de Dios. No podemos echarle la culpa a Dios. Claramente nos dice que se trata de la dureza del corazón no arrepentido. Y aquí quiero citar lo que dice Arthur Pink. Sé que no está en la diapositiva, por si acaso. Nuestra hermana hace un excelente trabajo, pero hay diapositivas que no las puse, así que no es falla de las hermanas que están ahí. Hay diapositivas que no las puse. Pero Arthur Pink dice así, permítanme citar. La bondad de Dios no puede ser puesta en entredicho porque haya sufrimiento y dolor en el mundo. Ojo, no puede
ser puesta en entredicho porque haya sufrimiento. Si el hombre peca contra la bondad de Dios, si el hombre menosprecia las riquezas de su benignidad, menosprecia su paciencia, menosprecia su longanimidad, y después, por la dureza de su corazón, experimenta y atesora ira de Dios, no puede culpar a nadie, sino a sí mismo. Y hermanos, yo sé que mucha gente inocente sufre por causa de los malvados y perversos. Cuánta violencia, cuánto asesinato, cuánto robo, cuánto secuestro, niños secuestrados. ¿Qué culpa tienen los niños que son abandonados por la dureza del corazón de un padre? No hay culpa. Pero es allí, mis amados hermanos, cuando el hombre y la mujer que experimenta este tipo de sufrimiento tiene que poner su confianza en Dios. Por eso el primer versículo que leímos allá en el Salmos 34:8 lo leímos al inicio. Gustad y ved que bueno es Jehová, dichoso, dichoso el hombre que en él confía. Y finalmente, hermanos, somos llamados a ser buenos. Somos llamados a expresar bondad. Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Somos llamados a hacer el bien. No hacerlo es pecado. El que sabe hacer el bien y no lo hace es pecado. Tú puedes ser la mano bondadosa de Dios al cumplir este mandamiento. Y hay otro en Lucas capítulo 6, versículo 27. Lucas 6, 27. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Eso sí ya está bien difícil ya. Claro, es que amar al papá, a la mamá, al hermano de la familia de la fe, bueno, me acerco, lo abrazo a Eric, ¿no? Lo abrazo a Frank, a Manuel. Claro, pues son mis hermanos, ¿cómo no los voy a abrazar? Pero al enemigo, al que me aborrece. Y aquí hay que actuar con sabiduría y prudencia, hermanos. No se trata de que mañana vas y le tocas la puerta a tu enemigo para decirle, oye, te amo. No, hermanos. Sino que llegado el caso en que tu enemigo está en una situación de calamidad, pobreza, hambre, si tu enemigo tiene hambre, dale. Si tu enemigo resultó en la cárcel, anda a verlo, visítalo. Ese es el momento. Hasta para hacer el bien, todo tiene su momento y su lugar. Yo ya he mencionado, hermanos, que la bondad de Dios es única y diferente. Lamentablemente, la bondad del hombre está bañada y envuelta por pecaminosidad. Nosotros somos llamados a ser buenos, pero debemos hacer el bien con la actitud correcta, con la motivación correcta. Un padre puede comprarle a su menor hijo una motocicleta de esas que andan a batería y ahí el niño está en la motocicleta y la gente puede decir, ¡qué bueno ese padre! Como le compra a su hijo. Pero no vemos más allá una motivación. El padre podría decir, quiero que la gente vea que yo tengo dinero y que yo puedo comprarle tal o cual cosa a mi hijo. Y hay gente que se ufana de sus actos de bondad. He conocido a más de uno que dicen, bueno, mi primer hijo es médico, el segundo es abogado, el tercero es odontólogo, el cuarto vive en Rusia, el otro está en Japón y entonces soy un buen padre. ¿Se da cuenta? La motivación de su corazón. Dios no es bueno así. Y el llamado para mostrar bondad y generosidad, ese llamado hacia nosotros es que la ejerzcamos con la motivación correcta, como Dios quiere que seamos buenos. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Eterno Dios, bueno, no hay otro como tú. Tú eres, Señor,
la norma suprema del bien. Nadie puede cuestionar tus acciones. Tú apruebas, eres perfectamente digno de tu propia aprobación en tu ser y en tu actuar. Tu bondad es única, tu bondad es infinita y perfecta. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes también a ser buenos, generosos, dadivosos, a tener la motivación correcta, apropiada. Gracias, Señor, por la demostración suprema y más alta de bondad al enviar a Jesucristo, tu Hijo, a morir por nosotros. Es tu bondad, es tu benignidad la que nos lleva al arrepentimiento. Y mi oración en esta noche es por aquellos que no te conocen, por aquellos que viven alejados de ti. Señor, en tu infinita bondad y misericordia y amor, condúcelos y guíalos y atráelos a ti, al arrepentimiento de sus malas obras. Salva, Señor, al pecador. Trae salvación y vida eterna a aquella alma, Señor, que está lejos de ti, que vive perdido, esclavizado en sus delitos y pecados. Muéstrale, Señor, tu bondad. Te damos gracias, eterno Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.